Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Si eres nuevo, no te preocupes, estás en el lugar correcto. Hoy, como ya lo saben por el título, nos sumergiremos en un drama de esos que nos encantan, Bomba, el romance impensado de Halil Ibrahim y Esla. Un giro inesperado. ¡Ay, amigos! Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es de infarto, de esos romances que te hacen suspirar, reír y hasta, a veces, llorar a moco tendido. ¿Están listos para descubrir los secretos detrás de esta historia? ¿Están listos para ese giro que, créanme, nadie se esperaba? Pues quédense hasta el final porque esto está imperdible. Antes de que empecemos con el chismecito jugoso, y para que no se pierdan nada de las últimas novedades, chismes y análisis de sus novelas turcas favoritas, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden ni una actualización, ni una bomba de las que lanzamos por aquí. Ya saben. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Asterisco asterisco la chispa inicial, el odio que enciende la llama asterisco asterisco. Halil Ibrahim, un hombre, un hombre de esos que te roban el aliento. Físicamente ya saben, con esa mirada profunda que te atraviesa el alma, esa barba, ay, esa barba. Perfectamente cuidada, que enmarca un rostro cincelado por el destino y la tradición. Un hombre que irradia una masculinidad serena y poderosa, de esas que atraen y al mismo tiempo intimidan. Pero no solo es físico, Halil Ibrahim es un hombre con un carácter fuerte, con principios inquebrantables, de esos que defienden lo que creen y a quienes aman con una lealtad feroz. Un hombre que se guía por el honor, la familia y las tradiciones, pero que también esconde una sensibilidad oculta bajo esa coraza de fortaleza. Y Esla. Una mujer. Independiente e inteligente, con una belleza que no necesita adornos. Una belleza natural, que emana de su interior y que la hace brillar con luz propia. Una mujer con una mirada desafiante, que refleja su inteligencia y su espíritu rebelde. Una mujer que sabe lo que quiere, que tiene sus propias aspiraciones y sueños, y que no se deja amedrentar por nadie. Una mujer que cuestiona las normas, que busca romper con las cadenas que la atan a un pasado que no la representa. Ya con solo estas descripciones, podemos intuir que la chispa entre ellos iba a ser explosiva, ¿verdad? Dos personalidades tan fuertes con perspectivas tan distintas, destinadas a chocar, a debatirse, a desafiarse mutuamente. Pero aquí viene el primer punto crucial de la historia: ellos dos, al principio, no se soportan. Literalmente. Se odian con todas sus fuerzas. Las circunstancias los ponen en conflicto, tal vez por negocios turbios, tal vez por cuestiones familiares complejas, tal vez por un malentendido que se vuelve un abismo insalvable. El caso es que se convierten en enemigos, en adversarios. Y es que, ¿quién iba a pensar que del odio al amor hay un solo paso? Asterisco asterisco el laberinto de emociones, del odio al amor asterisco asterisco. ¿Cómo es que dos personas que se detestan pueden acabar enamorándose? Pues, amigos, ahí es donde radica la magia de las novelas turcas, donde la trama se vuelve un laberinto de emociones. Donde los sentimientos se entrelazan, se contradicen, se transforman. Es un proceso lento, gradual, lleno de altibajos. Al principio, cada encuentro es una batalla. Las palabras son espadas, las miradas son desafíos. Hay tensión, hay resentimiento, hay desconfianza. Pero poco a poco empiezan a conocerse. A ver más allá de las apariencias, de los prejuicios, de las máscaras que se han construido. Empiezan a entenderse, a comprender las motivaciones del otro, a empatizar con sus miedos y sus anhelos. Empiezan a ver el mundo desde la perspectiva del otro. A entender las presiones sociales, las cargas familiares, los secretos que los atan. Empiezan a ver, detrás de las máscaras de la hostilidad, la vulnerabilidad y la bondad. A descubrir que a pesar de sus diferencias comparten valores, sueños, y una soledad que los une. A conectarse a un nivel mucho más profundo, un nivel que trasciende las palabras y que se basa en la comprensión y el respeto mutuo. Este proceso de transformación no es fácil. Hay momentos de dudas, de retrocesos, de caídas. La desconfianza es un fantasma que siempre acecha.
Pero a medida que se conocen, la atracción se vuelve inevitable, irresistible. La química entre ellos se intensifica, las miradas se vuelven más largas, los roces se vuelven más frecuentes. La tensión sexual se acumula, creando una atmósfera electrizante. Y finalmente el amor florece. Un amor que surge de la adversidad, que se alimenta del respeto, de la comprensión y de la aceptación. Un amor que es fuerte, apasionado y que, a pesar de todo, les da la esperanza de un futuro juntos. *** El contexto sociocultural, un factor crucial ***. Hay un elemento muy importante que debemos mencionar, y es el contexto social y cultural en el que se desarrolla la historia. Las novelas turcas por lo general abordan temas muy arraigados en la sociedad turca, las tradiciones familiares, las costumbres, las presiones sociales, el honor, el patriarcado. Estos elementos suelen influir mucho en las decisiones de los personajes y por ende en su relación. Las familias, por ejemplo, juegan un papel fundamental. Las decisiones de los personajes suelen estar condicionadas por lo que se espera de ellos, por el bienestar de sus familiares, por el cumplimiento de sus deberes. El honor familiar es un valor sagrado que a menudo está por encima de la felicidad individual. El choque cultural también es otro elemento importante. En muchas novelas turcas se enfrenta la modernidad con la tradición, la individualidad con la colectividad. Este choque puede generar conflictos, pero también puede ser una fuente de enriquecimiento y crecimiento personal. En este caso, el choque de culturas, de familias, de creencias, también juega un papel crucial. Esla, con su mentalidad más abierta, con sus deseos de libertad, con su visión progresista del mundo, se encuentra con Halil Ibrahim, que está arraigado a sus raíces, a sus deberes familiares, a un sistema de valores más tradicional. Este contraste genera conflictos, sí, pero también una atracción irresistible, una curiosidad mutua por descubrir el mundo del otro. ***, giros inesperados y triángulos amorosos. La trama se complica ***. En el desarrollo de la historia, se suceden una serie de giros inesperados. Traiciones que rompen corazones, secretos familiares que salen a la luz y que cambian el curso de la historia, malentendidos que parecen imposibles de solucionar, decisiones impulsivas que tienen consecuencias devastadoras. El descubrimiento de una mentira, la revelación de un parentesco inesperado, la llegada de un antiguo amor. Estos giros inesperados son los que mantienen al espectador al borde del asiento, preguntándose qué pasará a continuación. Son los que alimentan el drama, los que generan tensión y expectativa. Y por supuesto el triángulo amoroso. Porque, ¿qué sería de una novela turca sin un buen triángulo amoroso? Siempre hay alguien que intenta interponerse entre Halil Ibrahim y Esla. Alguien que, ya sea por amor, por interés, por envidia o por venganza, tratará de separarlos. Alguien que pondrá a prueba la fuerza de su relación, que sembrará dudas y desconfianza. Este triángulo amoroso puede estar compuesto por un antiguo amor, un amigo celoso, un familiar interesado, o incluso un villano que busca manipularlos. El triángulo amoroso añade complejidad a la trama, genera conflictos y obliga a los personajes a tomar decisiones difíciles. ***, la montaña rusa emocional, el desarrollo de la relación ***. El desarrollo de la relación de Halil Ibrahim y Esla es una montaña rusa emocional. Momentos de felicidad absoluta, de conexión profunda, de pasión desbordante, de miradas cómplices, seguidos de momentos de angustia, de dudas, de miedos, de discusiones acaloradas. La pareja debe enfrentarse a desafíos constantes, la oposición de las familias, las presiones sociales, los malentendidos, las traiciones, la diferencia de culturas y de creencias. Estos desafíos ponen a prueba la fuerza de su amor, los obligan a replantearse sus prioridades, a luchar por lo que creen. El espectador se identifica con sus luchas, con sus anhelos, con sus errores. Porque al final, todos somos humanos, y todos tenemos que lidiar con los desafíos del amor. Nos vemos reflejados en sus miedos, en sus inseguridades, en sus momentos de debilidad. Nos emocionamos con sus triunfos, con su felicidad. La relación de Halil Ibrahim y Esla es un reflejo de la complejidad del amor, de las dificultades que implica construir una relación duradera y significativa. Es una historia que nos enseña a valorar el amor, a luchar por él, a perdonar y a confiar. ***, el gran secreto revelado, el giro inesperado ***. Y ahora, llegamos al momento crucial, al giro inesperado del que les hablaba al principio. Prepárense porque aquí es donde la trama pega un volantazo.
Este giro puede ser un secreto revelado que cambia por completo la dinámica de la pareja, una traición que pone a prueba su confianza, un evento que los obliga a tomar decisiones difíciles. Podría ser un cambio radical en la vida de uno de ellos, que pone en riesgo su futuro juntos. Podría ser el descubrimiento de un complot, la revelación de una verdad oculta, o la aparición de un personaje inesperado. Lo que sí es seguro es que este giro es lo que define el destino de Halil Ibrahim y Esla. Es el momento en el que la historia da un vuelco, en el que las piezas del rompecabezas se reorganizan y en el que los personajes se ven obligados a enfrentarse a la realidad de una manera diferente. Este giro, señores, es el que nos mantiene pegados a la pantalla, el que nos hace gritar, reír y llorar, el que nos hace debatir sobre qué haría uno en su lugar. Es el momento en el que la historia se eleva a otro nivel, en el que la tensión se intensifica y en el que la emoción se desborda. Asterisco asterisco superando obstáculos, el amor triunfará, asterisco asterisco. Después del giro inesperado, Halil Ibrahim y Esla se enfrentan a la prueba definitiva. ¿Lograrán superar todos estos obstáculos? ¿Podrá su amor resistir el paso del tiempo y de las adversidades? ¿Serán capaces de perdonar las traiciones y los errores del pasado? ¿De confiar el uno en el otro a pesar de la desconfianza sembrada? La respuesta a estas preguntas determinará el final de la historia. La superación de los obstáculos requerirá esfuerzo, sacrificio y una profunda comprensión mutua. Halil Ibrahim y Esla deberán luchar contra viento y marea, deberán aprender a comunicarse, a apoyarse, a confiar el uno en el otro. Es posible que en este proceso tengan que enfrentarse a decisiones difíciles, a renunciar a sus propios deseos, a sacrificar algo de su felicidad individual por el bien de su amor. Pero si su amor es verdadero, si su vínculo es fuerte, si están dispuestos a luchar juntos, podrán superar cualquier adversidad. Asterisco asterisco el clímax y la química de los actores asterisco asterisco. Y ahora, llegamos al clímax de la historia, donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Donde se revelan las verdaderas intenciones de los personajes. Donde los secretos salen a la luz, los sentimientos se exacerban y la tensión alcanza su punto más alto. Donde se toman decisiones que definirán el final. En este punto, la trama se vuelve aún más intensa, con giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento. Las revelaciones, las confrontaciones y los enfrentamientos emocionales se suceden a un ritmo vertiginoso. Los personajes se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios, a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. En este punto es importante destacar la química entre los actores que interpretan a Halil Ibrahim y Esla. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que transmiten sus emociones. La química entre los actores es fundamental para que el público crea en su amor y se involucre en su historia. La química es la chispa que enciende la llama, la conexión invisible que traspasa la pantalla y que hace que el espectador sienta las emociones de los personajes. Es la que nos hace creer en su amor, en sus luchas, en sus victorias y en sus derrotas. Asterisco asterisco el final, felicidad, tristeza o agridulce, asterisco asterisco. Y por último pero no menos importante el final. ¿Cómo termina la historia de Halil Ibrahim y Esla? ¿Logran encontrar la felicidad? ¿Consiguen estar juntos? ¿Cómo es ese final? Esta es la pregunta que nos mantiene expectantes hasta el último minuto. El final de una novela turca puede ser feliz, triste, agridulce o abierto. Lo importante es que sea coherente con la historia y con el desarrollo de los personajes. Que refleje la evolución de Halil Ibrahim y Esla, y que responda a las preguntas que se han planteado a lo largo de la trama. Un final feliz es aquel en el que Halil Ibrahim y Esla superan todos los obstáculos y logran estar juntos, construyendo una vida plena y feliz. Un final triste es aquel en el que su amor no puede resistir las adversidades y en el que se ven obligados a separarse. Un final agridulce es aquel en el que logran estar juntos, pero con ciertas pérdidas, con cicatrices del pasado. Un final abierto es aquel en el que no se revela el destino final de la pareja, dejando la interpretación al espectador. Cualquiera que sea el final, debe ser coherente con la historia y debe dejarnos pensando y reflexionando sobre el amor, la vida y las relaciones humanas. Asterisco asterisco análisis y reflexiones finales asterisco asterisco. Así que amigos, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, hoy nos adentramos en el apasionante romance entre Halil Ibrahim y Esla. Descubrimos cómo del odio surgió el amor.
Vimos los obstáculos que enfrentaron, los giros inesperados que sacudieron sus vidas, y la importancia del contexto cultural y social en su relación. También analizamos la química de los actores, el desarrollo de la trama y el papel crucial del giro inesperado. Esta historia nos ha demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que puede desafiar las normas y las convenciones sociales, que puede superar cualquier adversidad. Nos ha enseñado la importancia de la comprensión, del respeto y de la confianza en las relaciones. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí conmigo, por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. No se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Halil Ibrahim y Esla? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Cuál fue el giro que más los impactó? ¿Cómo imaginan el final? Me encanta leerlos y debatir sobre estas novelas con ustedes. Compartamos nuestras opiniones, nuestros análisis y nuestras predicciones. Y, por supuesto, no se vayan sin dejar su like si les gustó este vídeo. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares y con todos los amantes de las novelas turcas que conozcan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.